Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina de Ecopetrol, la empresa más grande del país que se quedó sin suficientes ingredientes en su junta directiva. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 29 de agosto. El mes que termina trae consigo la salida de 2 miembros de la junta directiva de Ecopetrol, la petrolera estatal y la empresa más grande de Colombia. Son Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta. Ellos eran miembros independientes. Salen porque el presidente Gustavo Petro intervino para que se cayera un millonario negocio de fracking en Estados Unidos. Detrás del veto presidencial está la apuesta de energías renovables del gobierno y la necesidad de mantener el flujo de combustible en el país. La carta de renuncia que reveló La Silla Vacía deja claro que la influencia externa del presidente paró el negocio y volteó los votos de la Junta. Hoy hablamos de cómo se cayó el negocio, de las implicaciones en la Junta Directiva y en las finanzas de la empresa. Camilo Garzón es el periodista que cubre movidas medioambientales en La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Hola Tati, gracias por invitarme. Había un negocio con los gringos, para arrancar desde el principio, que se venía trabajando durante todo este 2024 y se cayó muy rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se cayó un multimillonario negocio con Oxy, que es una petrolera gringa que explota vía fracking en el Permian, una región en la frontera entre Nuevo México y Texas, que es un pozo muy grande y reciente y es de hecho el pozo más grande en el que está Ecopetrol. Ecopetrol ya tenía una relación comercial con Oxy desde 2019 cuando se alió con esa empresa para hacer fracking en el Permian, lo que implica que Ecopetrol sí hace fracking, pero solo que no lo hace en Colombia. Lo que se cayó era una especie de expansión de esa alianza, un nuevo negocio que implicaba comprar el 30% de los activos de la sociedad Crown Rock de propiedad de Oxy. Era un negocio grande que a Ecopetrol le habría costado $3.600 millones, que es más o menos la mitad de lo que costó construir Reficar, la refinería de Cartagena, y tocaba buscar un préstamo para eso. Pero se esperaba que Ecopetrol ampliara en un 9% la producción de barriles con ese nuevo negocio, es decir, unos 65.000 barriles. El tema era que varios comités internos de Ecopetrol ya habían dado luz verde para ese proyecto. Y en julio la Junta ya se había reunido para tomar la decisión en una votación que fue de 7-2 en la que acordaron que era un buen negocio. Aquí las votaciones empiezan a ser importantes. En ese momento, ¿quiénes votaron que no? No hay claridad porque las votaciones son a puerta cerrada, pero lo que logramos encontrar en la reportería es que las votaciones más probables en contra del negocio fueron inicialmente de Tatiana Roa, la ex viceministra de Ambiente y activista antifracking, y Ángela María Robledo, la ex fórmula vicepresidencial del presidente Petro en 2018. Entonces, para ese momento, hace unas semanas, el negocio estaba en pie. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que pasó es que para el 31 de julio se vencía el plazo para que Ecopetrol le informara a la Oxy que sí haría el negocio. Pero justo en esos días, el presidente se reunió con Ricardo Roa y con algunos miembros de la Junta en Bucaramanga en un evento en el que se encontraron para decirles que él no estaba de acuerdo con hacer ese proyecto. Y el 31 de julio, el día en que se vencía el plazo, la Junta volvió a votar definitivamente y cambiaron los votos y esta vez quedaron 5 votos en contra del proyecto y 4 a favor. Es decir, se voltearon 3 votos en una muestra de que la Junta se volteó al vaivén del presidente. ¿Y ahí quiénes fueron los que se voltearon? Los que cambiaron el voto fueron Guillermo García Realpe, un político liberal nariñense que es papá del actual viceministro del Interior. Se volteó también Edwin Palma, quien deja de ser mañana viceministro de Trabajo de Petro y es miembro de la USO, el sindicato de Ecopetrol, y Álvaro Torres, representante de los gobernadores. Ahora, Camilo, la evidencia más clara de la molestia dentro de la Junta con los cambios y el veto presidencial es la renuncia de los 2 miembros independientes de Zuleta y de Chavarría. Sí. Desde inicios de la semana supimos que la decisión de no hacer ese negocio traía consigo la salida de Luis Alberto Zuleta y de Juan José Chavarría. Ambos eran considerados serios economistas y conocedores del sector que podían más o menos contener la aplanadora construida en favor de las decisiones del gobierno en la Junta. Por eso la salida de ambos deja más en entredicho la independencia de las decisiones de esa Junta frente al presidente. Quedarán entonces 7 miembros, antes eran 9, y tocaría volver a llamar a la Asamblea de Accionistas para que elija nuevamente a los que se fueron de la Junta. A ver, pero entonces, Camilo, siempre los presidentes tienen injerencia en las juntas de Ecopetrol. Yo me acuerdo de Iván Duque, que tuvo allí a su mentor político, Luigi Echeverry. Acá, ¿hasta dónde está llegando la influencia del presidente Petro? No es extraño que el presidente quiera tener injerencia o influencia en la empresa más importante del Estado. Lo que pasa es que esta influencia de Petro
viene siendo grande. Esto suena desde cuando se eligió a Ricardo Roa, cuando en el papel, en principio, Ecopetrol es una empresa que tiene que hacer unas consultas, unas evaluaciones muy rigurosas de candidatos según requisitos técnicos, en parte porque cotiza en la bolsa de Nueva York. Y cuando llegó Roa, no es que propiamente él fuera un desconocido del sector, pero su experiencia estaba más en el tema de transmisión de energía que en el sector de hidrocarburos. Lo mismo pasó con Luigi Echeverry, quien fue presidente de la Junta, pero no gerente. Lo que vimos a comienzos de este año es que esa cercanía de Petro con Roa, pues sí ha tenido un efecto en el cambio del gobierno corporativo. Es decir, en la forma de cómo se gobierna la empresa, en este caso una empresa que tiene participación mayoritariamente pública, pero también privada, y que tiene unas normas claras sobre cómo se debe administrar la compañía para evitar conflictos de interés y excesivo poder de unos miembros. En mayo, por ejemplo, contamos que hubo elección de nueva junta en Ecopetrol y que de esa junta quedó una mayoría de figuras aliadas a Ricardo Roa y cercanas al presidente, como Ángela María Robledo, como Tatiana Roa, como Edwin Palma y como el ex senador liberal Guillermo García Realpe. Todos ellos entraron en mayo y en julio se negaron o se voltearon a la votación para el negocio de la Oxy. Entonces, lo que muestra ese episodio de la Oxy es que esa mayoría de personas que entró aliada a Ricardo Roa y al presidente Petro se está haciendo notar en decisiones de negocio concretas para la empresa. Miremos esto hacia adelante, Camilo, ¿cómo se mide el impacto de la caída de este negocio? Ecopetrol produce hoy en día en promedio 750.000 barriles de petróleo diarios. El negocio implicaba crecer esa producción, como dijimos, en un 9%, unos 70.000 barriles más. Eso era un crecimiento grande, respondía a las peticiones del sector y los mismos ministros de Hacienda y Minas ya habían dicho que tenía que llegar al 1.000.000 de barriles. Si uno mira con lupa sus datos, se da cuenta que la producción de Ecopetrol aumentó precisamente con lo que ya se había hecho con Oxy antes. Por ejemplo, si uno resta lo que se exploró en Texas con fracking, si esa producción no hubiera existido, la producción total de Ecopetrol habría caído un 4%. Es decir, lo que jaló no la producción, el aumento en producción de barriles de Ecopetrol fue ese pozo del Permian que hoy en día le está poniendo el 13% de la producción total. Ahora, si bien se cayó este negocio que iba a hacer Ecopetrol con la Oxy, todavía queda lo que ya se viene haciendo con la Oxy desde 2019. ¿Ese negocio inicial se va a caer también? Esa es la gran duda. Y este episodio lo que abre la pregunta es ¿qué va a pasar hacia el próximo año? ¿Por qué? Porque esta junta actual es la que va a tener que tomar la decisión en 2025 sobre si continúa o no con lo que ya hay, es decir, con la producción de fracking que viene desde 2019. El argumento del gobierno ya se conoce y es que no, porque el fracking genera unos daños ambientales importantes en la actividad sísmica, en la contaminación de los ríos, pero hay un dato demoledor contra esa narrativa. ¿Cuál? En Estados Unidos, donde se hace fracking, cada barril de petróleo que se produce tiene una contaminación de 8 kilogramos de dióxido de carbono, mientras que hacerlo en Colombia sin fracking está calculado en una huella ambiental de 63 kilogramos de dióxido de carbono por barril. Es decir, que en términos ambientales es menos dañino hacer fracking en Estados Unidos que producir petróleo de manera convencional en Colombia. Obviamente, pues esta no es una decisión fácil porque el gobierno claramente está siendo consecuente con su promesa de campaña, con su agenda ambiental, pero al tiempo eso ocurre en un momento y en un sector donde están preocupados por mantener la productividad de la empresa que es la más grande del país y este negocio que se cayó era justamente una oportunidad para hacerlo en términos relativamente limpios ambientalmente. Pues seguiremos entonces pendientes de qué sigue sucediendo al interior de la Junta. Gracias, Camilo, por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. Mañana viernes, los camioneros de la Asociación Nacional de Transportadores harán una manifestación nacional. Protestan por el aumento del precio del ACPM. El gobierno no descarta que la nueva reforma a la salud tenga mensaje de urgencia. Así serían 3 y no 4 los debates para que salga más rápido. Y ojo a esta cifra. En 4 de 6 EPS intervenidas por el Estado, crecieron las quejas y las tutelas de los usuarios. Los datos completos los encuentra en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.